Bienvenidos, hoy traigo un sedán que muchos han visto en la calle, pero pocos lo han considerado seriamente, el Kia Optima 2012. ¿Vale la pena comprarlo en este 2025? ¿Es una ganga o es una trampa? Pues bueno, no te preocupes, que aquí te voy a contar todo lo bueno, lo malo y lo que debes de saber antes de soltar la lana. Y como siempre, con ese toque de humor porque la vida es corta y los autos son caros. Vamos a darle diseño y estilo. Para empezar, hablemos de diseño, porque sí, lo primero que vemos en un coche es si se ve bonito o no, o si parece que lo diseñaron con los ojos cerrados. El Kia Optima 2012 es sorprendentemente atractivo. Tiene una parrilla agresiva, unos faros alargados que le dan un look deportivo, y si eliges una versión con tecno panorámico, parece un coche de lujo. Visto de lado, tiene una silueta más elegante que algunos sedanes aburridos de la época no tienen. No parece un coche para abuelitos, sino algo que un joven adulto con estilo podría manejar sin pena. Y la parte trasera, bien proporcionada, con luces alargadas que le dan un aire premium. No es un Audi, pero tampoco parece un coche de renta barato, así que si te estacionas en una reunión, nadie te va a mirar raro. Hasta podrías decir que es un coche más caro de lo que realmente es. Motor y rendimiento. Ahora lo que realmente importa, ¿corre o solo es fachada? Aquí es donde las cosas se ponen demasiado interesantes. Bajo el capó, el Kia Optima 2012 tiene tres opciones de motor. Tiene 2.4 litros atmosférico con 200 caballos de fuerza, un buen balance entre potencia y consumo. El 2.0 litros turbo con 274 caballos de fuerza. Si quieres adrenalina, esta es la buena opción. Y la tercera opción es el híbrido con 2.4 litros que te ayuda a ahorrar gasolina y a salvar el planeta. ¿Cuál es el tipo de motor que crees que es este coche? Déjamelo en los comentarios. Aceleración. La versión normal hace de 0 a 100 kilómetros en unos 8.5 segundos. La turbo lo hace en 6.5 segundos, más rápido que algunos BMW de su época. En ciudad se maneja suave, pero en carretera la versión turbo se siente demasiado poderosa. Consumo de gasolina. El 2.4 litros hace de 10 a 12 kilómetros en ciudad y 14 a 16 en carretera. El turbo hace de 8 a 10 kilómetros y con diversión incluida. El híbrido puede hacer hasta 18 kilómetros. Si te gusta la velocidad, ve por el turbo, pero si quieres ahorrar, el híbrido es la opción. Y si solo quieres un coche confiable, el 2.4 litros es más que suficiente. Interior y comodidad. Bienvenido al interior del Kia Optima 2012, donde el lujo y la comodidad se mezclan con algunos plásticos baratos. Y lo bueno, asientos cómodos, incluso en viajes largos. Pantalla táctil, aunque este coche no lo tiene, otras versiones más altas sí cuentan con ello. Y con Bluetooth y navegación. Tiene espacio decente y hasta los pasajeros traseros van cómodos. Y lo malo, algunos plásticos duros que recuerdan que es un coche coreano del 2012. El sistema de infoentretenimiento ya se siente viejo, pero con un adaptador Bluetooth queda solucionado. No es un Mercedes, pero no te sentirás en un taxi viejo. Seguridad y tecnología. En 2012 el Kia Optima fue de los mejores sedanes seguros de su categoría. Tiene 6 bolsas de aire en la mayoría de sus versiones. Tiene frenos ABS y control de estabilidad. En algunas versiones más altas tiene cámara de reversa con las versiones más equipadas. ¿Y qué pasa si estás en un choque? Pues bueno, el Optima sacó buenas calificaciones en pruebas de seguridad, así que no es de esos coches que se deshacen con un golpe. No tiene todas las ayudas modernas, pero es un auto seguro y confiable. Costo y mantenimiento. Un Kia Optima 2012 usado cuesta entre $5,000 y $9,000 dependiendo del estado y la versión en la que lo encuentres. ¿Es caro de mantener? No realmente. Las piezas no son tan caras como las de un Honda o las de un Toyota, pero hay que revisar que el dueño anterior lo haya cuidado bastante bien. Cosas a revisar antes de comprar uno. Estado del motor. Aunque algunas versiones turbo pueden tener fallas si no se les dio el mantenimiento adecuado. La transmisión automática. Algunas pueden dar problemas si no se cambió el aceite cuando se indicó el tiempo en el que debía cambiarse. Suspensión. Si es como la de un esqueleto bailando, prepárate para gastar. En conclusión, es un coche confiable para comprar, pero si tiene buen historial de mantenimiento y ha sido cuidado previamente, vale la pena. Y ahora, ¿es buena inversión? Pues bueno, aquí viene la gran pregunta. ¿Deberías comprar un Kia Optima 2012 en 2025? Te voy a dar dos opciones. Sí, si quieres un sedán elegante sin gastar mucho, si buscas buena comodidad y buen espacio en interior, también vale la pena. Y si encuentras
necesitas un auto bien cuidado y en buen estado, por supuesto que vale la pena adquirirlo. La otra opción es que no, si no quieres gastar en mantenimiento y si necesitas tecnología más moderna, por supuesto que deberías conseguirte otras versiones. Y si te dan miedo los autos coreanos de segunda mano, definitivamente esta no es tu opción. Y bueno, cuéntame, ¿tú qué opinas? ¿Comprarías un Kia Optima 2012? Déjamelo en los comentarios y no olvides suscribirte y déjame saber qué otro auto quieres que le hagamos review para que yo pueda conseguirlo y pueda traerte las mejores reviews. Nos vemos en el próximo video. No olviden suscribirse y cuídense cuando vayan manejando. Bye.